Hola, eh, al parecer no se escucha. ¿Ahí me escuchas, Eric? Dime Sí, que ya sí, te por favor. escucho. Sí, ya. ¿Y ya me ves bien? Sí, ya. Ay, ya por fin. Ya después de este lío. Creo que entonces sí era la aplicación, a lo mejor era muy pesada para mi teléfono o para mi compu, ya no sé cuál de las dos, Ah, ok. porque con esta sí no tengo ningún problema. No sé si tú hasta ahorita tengas algún problema. No, ninguno, Paula. Entonces, respectivamente, no sé si aún tengas el tiempo y el espacio para retomarlo. Sí, no hay ningún problema. Sí, porque, bueno, yo estaba pensando en esta cuestión, grabarlo y ya posteriormente subirlo, o también estaba checando en la plataforma que en algún momento te mandé solicitud, ahí hacer captura de pantalla y si se puede hacer el directo, y si no, esas son mis alternativas en este momento. Entonces, ¿qué opinas? Pues mira, no sé si ahorita se pueda compartir el link, pero creo que no, ¿verdad? Porque entrarían como participantes. O de igual manera lo podemos hacer, quienes quieran, bueno, los que tengan oportunidad de entrar, que estén aquí y retomemos el tema y que participen. Pues si quieres y ya de todas maneras, o lo grabamos, no sé, tú como me digas. Em, sí, porque si entran más personas, también la posibilidad de que Se trabe. estar y también llegue a grabarse. Entonces, lo hacemos así y ya lo subimos a ver qué. Sí, mejor, porque eso es un caos. Sí. Entonces, a ver, déjame solamente checar algo y ya le damos seguimiento. Y, sí, ya. Entonces, sí, mejor lo. Ahora voy a checar si lo estoy grabando. Llamada está siendo grabada. Al parecer ahí ya está grabando. Ahí ya. Ok. Entonces, principalmente retomando la cuestión, la audiencia a la cual aquí se va a llevar a cabo esta parte eh, de la charla con respecto al tema de violencia del noviazgo. De igual manera, si surgen algunas preguntas, dudas, dejen sus comentarios y le damos seguimiento para que Paola conlleve todas estas dudas o aclaraciones con respecto a ello. Entonces, Paola, retomando la cuestión de la violencia en el noviazgo, posteriormente eh, nos mencionaste si se quedó en la parte de la normalización, la manera también de llevarlos desde un concepto totalmente de la familia, como cada uno de ellos hay cierta detención de este tipo de violencia, si lo observan o no lo observan, también la cuestión hacia dónde acudir, con quiénes ir, ya que posteriormente también tiene esta parte de si voy con un familiar, no me va a creer, o también voy a retomar cierta parte de juicios. Entonces, empezamos desde ahí, en esta concepción, si nos puedes mencionar de nuevo la parte de la violencia como tal, y de ahí vamos retomando. Ok, bueno, te comentaba que un tema que a mí me preocupa mucho es que se está normalizando esta parte de la violencia y mucho más en el tema del noviazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Que las generaciones actuales ya lo están viendo casi como un chiste. Y peor aún, nuestra sociedad no está ayudando porque de por sí nuestra sociedad es una sociedad machista. Entonces, sí, como bien dices, la familia muchas veces no es una persona o no hay una persona cercana con quien puedas llegar y decirle, sabes que esto está pasando esto conmigo, está pasando esto en mi relación, porque tienden a juzgar y no tiende a haber una comunicación donde pueda ser completamente asertiva. Entonces, en esto, o sea, en esta parte de los centros de atención y dónde acudir, quisiera hablar un poquito más adelante, pero sí quisiera hacer como hincapié de que mucha de la violencia tiene que ver, obviamente es un proceso personal,
pero también es una cadenita que se va de generaciones en generaciones y que muchas veces es algo que aprendemos y que hemos vivido de los abuelitos, de los papás y que finalmente se van repitiendo patrones. Entonces es aprender a identificarlos y es aprender a hacer tope con esto y afrontar la situación. Sí, Paula, bien lo mencionas, la cuestión que tiene que ver con la parte de que en ocasiones, tanto si nos vamos al sexo, tanto hombres y mujeres posteriormente en este y en varias cuestiones va más dirigida hacia la mujer y la manera en la que se está determinando sin excluir la parte de los hombres, pero esta cuestión que se está dando a nivel nacional e incluso a parte mundial como tal, si así lo referimos, tiene esta énfasis de trabajar en esta cuestión que se está dando mucho del feminicidio, las cuestiones de que cómo se aborda si estoy siendo violentada, a qué institución o centro asistir. Entonces es una cuestión sumamente amplia, compleja, en el cual, bien lo mencionas, en esta relación que se tiene en primer contacto en el noviazgo, ya que posteriormente aquí se menciona que empiezan a resaltar todo este tipo de contacto en el cual tiene que ver con respecto a situaciones totalmente sutiles y en las cuales en ocasiones se llega a decir, solamente es un golpe, solamente es una cuestión de una caricia, pero no pasa nada, hasta ahí queda. Exactamente, pero o sea, no vemos que no empieza desde el golpe. Realmente la violencia empieza desde mucho antes y es ahí cuando no se sabe identificar cuándo fue la primera vez, porque regularmente y en la mayoría de los casos la violencia empieza con violencia psicológica. Entonces son pequeñas cosas que finalmente son disfrazadas y como te decía, se están normalizando que la gente no está detectando. Entonces, desde una cosa tan pequeña como los celos, que a lo mejor hay generaciones o hay personas que dicen, ay, qué bonito, me está celando. Y la realidad es que eso es algo insano, o sea, no está bien. Y eso es parte de la violencia que se vive día con día y por donde empieza y donde cada vez va incrementando, pero pues no se llega a notar desde los signos pequeñitos. Sí, bien lo mencionas, Paula, respecto a este tema y abordaje en el cual se hace mención que en ocasiones también llega a tener la cuestión de no reconocer que uno está siendo violentado, también las medidas y las consecuencias que esto deriva hacia situaciones posteriores y también la parte de que empieza a ver como estas situaciones de síntomas respecto a la cuestión de falta de interés o también hay ciertas alteraciones en el sueño, en la alimentación y entre otras diversas áreas que abarca las cuestiones cuando una persona es víctima. Posteriormente también se da las cuestiones de recompensa ante estas situaciones. ¿Qué opinas al respecto? Claro, como tú lo dices, o sea, son cosas que ya van obviamente a los extremos, pero que sí es completamente cierto y sí pasa, o sea, puede llegar de ser hasta un trastorno del sueño, hasta una depresión o una crisis de ansiedad o un trastorno de ansiedad, que esto ya puede ser algo completamente grave, ¿no? Y lo más grave, evidentemente, como lo decíamos, puede llegar a un feminicidio o en el caso de los hombres, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces sí es algo completamente preocupante y como te comentaba, o sea, es aprender a identificar las pequeñas señales, porque sí, o sea, sí es verdad y sí pasa, y no hay que dejarlo como desde la zona de confort o como desde la zona de los privilegios, que es lo que la mayoría está haciendo en la sociedad en la que vivimos. Y es importante también lo que resaltabas y rescatar esta cuestión de la parte de los celos, ya que posteriormente, como bien lo mencionas, y en algún momento nos hacían la pregunta, ¿los celos son importantes en la relación, ya sea inter o intrapersonales? En esta cuestión, ¿qué opinas? Porque nos mencionaban, sí, es que los celos, en lo cual me está mencionando y me está dando a entender que me ama, y esa es una cuestión también en la cual se llega a debatir las formas en que cada uno llega a amar. A mi punto de vista, los celos no son nada, ni siquiera una pequeña forma de amor, porque al momento de tú tener celos de una persona, no le estás tomando como un ser humano, le estás tomando como un objeto. El querer hacer, o sea, el querer sentir lo tuyo y el creer que esa persona es tuya no aplica y no debería de ser así y no es para nada una muestra de amor,
porque el amor es ser libre, al fin y al cabo. Desde el momento en el que tú estás sintiendo celos por una persona, estás haciéndote la idea de que esa persona te pertenece y no pertenecemos a nadie y nadie nos pertenece. Sí, es una cuestión delicada la que mencionas porque mediante esta manipulación, también las cuestiones que se han hablado de codependencia, las situaciones que tienen que ver con los tipos de violencia respectivamente, y ante ello también en algún momento se retoman las partes psicopatológicas respecto a ello, bien lo mencionas, la cuestión de la depresión, trastornos de ansiedad generalizada, incluso el trastorno del estrés postraumático mediante un hecho en el cual haya sucedido en diversas áreas relacionadas hacia la interacción con la otra persona, y es totalmente en el cual, como bien lo mencionas, la detención inmediata respecto a la intervención cuando uno está sufriendo violencia. Claro, y desgraciadamente, porque no es un tema hablado y porque no es un tema del que se haga conciencia, las personas cuando viven este tipo de violencia o cualquier otra, es muy difícil que la lleguen a identificar por la situación de la que te estoy hablando. Entonces, creo que el primer paso es hacerlo consciente y darse cuenta que uno como persona está pasándola mal, está sintiendo que la otra persona no está dando lo mismo que uno da y que ya cuando hay agresiones, pues obviamente físicas, ahí es lo más preocupante, ¿no? Ahí es cuando te tienes que topar con la realidad y darte cuenta de que eso no es amor, no va a cambiar y por más perdones que te pida y por más promesas que te diga, sabes que no lo voy a volver a hacer, la realidad es que no es cierto y que eso puede terminar muchísimo peor. Entonces es ahí donde uno tiene que hacer conciencia con, o sea, consigo mismo y decir, esto no está bien. No me, o sea, me estoy permitiendo algo que no está bien. Y ahí es donde debería de empezar a hacer como el clic y ya posterior a eso pedir ayuda. Pedir ayuda ahora sí que a quien más confianza le tengas. Y yo, mi recomendación personal es acudir con un psicólogo, que es creo que la persona más viable para llevar este tipo de situaciones. Y como te comentaba, alguna institución donde te puedan guiar, donde te puedan orientar y ya en caso de que sea algo más grave, pues definitivamente a las autoridades. Sí, Paula, en esta cuestión que haces mencionar, ¿no? Sobre la parte de que en ocasiones los celos se retoman desde una parte necesaria y también la cuestión de lo que se ha ido fracturando con respecto a este contenido de lo que es el amor y una pareja. Posteriormente estamos empapados en todo este contenido digital, los medios de comunicación, que el amor nos los hace ver como si no sufro, no es amor. Y también toca un Exacto. punto importante en la cuestión de que va a cambiar la persona, ya que también hacían referencia que hay algunos que tienen esta necesidad de cambiar a la otra persona y la persona misma refiere, en algún u otro momento voy a cambiar o así soy y me tienes que aceptar con todas aquellas características o actitudes que tengo, entonces no hay de otra. Y la realidad es que sí hay de otra, o sea, sí hay y es la manera en la que no se deberían de abordar las cosas diciendo que no voy a cambiar, así soy, o sea, no debería de ser. Simplemente cuando quieres a alguien, número uno, lo tienes que aceptar tal como es y no deberías de intentar cambiarlo porque entonces volvemos a lo mismo, no estás hablando desde el amor, estás hablando desde necesidades que obviamente tienes que llenar desde otro punto de vista completamente diferente, no desde el amor que realmente debería de ser. Y como decíamos, o sea, en las redes sociales ahorita nos están bombardeando de lo que debería ser, entre comillas. Pasa lo mismo con las películas, series, etcétera. Y la realidad es que no es esa, o sea, no es eso. Y el amor, como decíamos, no se tiene por qué sufrir, o sea, eso no es amor y es lo que la gente no está entendiendo. Y es una cuestión totalmente respectivamente hacia la concientización y dar énfasis sobre este tema, ya que posteriormente desde diversas áreas o instituciones como lo es el área educativa, las cuestiones familiares, esta parte, si hablamos desde lo familiar, en ocasiones también llega a tener cierto impacto en la infancia, en la adolescencia, en la cual el individuo aún está con estas dos partes. Entonces, desde ahí, ¿qué opinas al respecto? Mira, es un tema muy complejo porque desgraciadamente
a las personas, bueno, a los niños, no los enseñan a amarse y es un tema muy complicado porque no les enseñan lo que es su autoestima o a tener una autoestima alta o el amor propio o los valores con su persona. Entonces, todo va encaminado a la sociedad. O sea, como tienes que respetar a tus papás, a tus maestros, a los adultos, etcétera, pero no te dicen tienes que respetarte a ti y tienes que amarte a ti y tienes que valorarte a ti. Entonces, desde ahí empieza esta parte de no entender y de no percibir las situaciones porque no estás haciendo por ti lo que harías por los demás. Entonces, en el caso de los adolescentes, pues van creciendo con, o sea, como con ese chip de que tiene que ser algo por alguien más. Y de por sí esa etapa, pues es muy complicada y es muy influenciable porque, pues como te decía, o sea, están bombardeados y estamos bombardeados de situaciones que ni siquiera son reales y que ni siquiera pasan en, o sea, en la vida real, nada que ver con las películas. Y por otro lado, tenemos la parte extremista, donde se están dando los feminicidios, donde se está viendo que ya las mujeres es más común que las agredan, que los, o sea, de hecho, en el caso de los feminicidios, la mayoría son hechos o ejecutados por parejas o exparejas. Entonces, esta parte es algo bien complicado porque desde niños no te dicen, por ejemplo, ¿no? O sea, tú te quieres ver bien, eres una niña chiquita, te vistes bien y te dicen, no seas vanidosa. Y entonces te hacen o te enseñan a que tú, por ejemplo, si te ves medio arreglada, estás bien, porque si estás muy arreglada, pues eres vanidosa. Entonces creces como con ese concepto de no tengo que hacer mucho por mí porque está mal. Entonces, sí es algo con lo que se tiene que luchar porque definitivamente no se está aprendiendo y no están enseñando a los niños, que son las generaciones más importantes para que empiece a existir el cambio, que tienen que amarse, que tienen que respetarse y que tienen que valorarse a sí mismos para que después a los demás y que también que los demás no los puedan agredir. Sí, Paula, la parte también, como bien lo mencionas, y conllevar la parte de la interacción mediante el reconocimiento de la autoestima, el propio autoconcepto, la imagen, en cómo cada uno de ellos también impacta la parte de la emocionalidad, ya que posterior en los roles emocionales, en los diversos, en la parte de género, como que esto está muy enmarcado, que cierto tipo de roles emocionales tiene que cumplir tanto el hombre como la mujer, y de ser así, Exacto. también las cuestiones también de estereotipos o hitos respectivamente de el machismo, que ciertas características te hacen ser un hombre más que los otros. Entonces, nos hacían esta pregunta en cierto contenido mediante el cual mencionaban la diferencia de machismo y también la de misógino, respectivamente, Ujú. los dos términos. ¿Qué nos puedes referir? Pues mira, ese es otro de los temas y es lo que yo te comentaba. O sea, finalmente nuestra sociedad o la sociedad mexicana está ligada al machismo. Así, tal cual. Y sí, no voy a negar que hay otra parte donde está la misoginia, o sea, es una realidad que el agredir a hombres o a mujeres, desgraciadamente muchas veces es algo que venimos aprendiendo de generación en generación. Y es como te comentaba, muchas veces, o sea, está el patriarcado y el matriarcado, ¿no? Entonces vemos la parte de que depende de la familia en la que hayamos crecido, pero justamente estaba leyendo una oración donde decía, si tú creciste en un lugar donde hubo matriarcado, quiere decir que en realidad creciste en un hogar con machismo, porque el padre no se hizo completamente responsable y entonces la mujer fue la que ejerció como ese rol de fortaleza, de querer llevar todo, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente en México y en la sociedad, el machismo es algo que se tiene que romper sí o sí, porque es algo que nos está afectando mucho. Entonces, como te decía, finalmente la diferencia no es mucha, existe en ambas partes, pero pues sí es algo que no está ayudando a la sociedad en general. Sí, Paula, en algún momento hemos interactuado con un video, ¿no? Que hacían, si no mal recuerdo, en un país europeo, que conllevaban, e incluso aquí se han hecho ese tipo de experimentos posteriormente a la cual un hombre ejercía violencia en una mujer y la mujer al hombre, y veíamos respectivas eh,
intervenciones, y en algunos comentarios hacían referencia que tampoco el intervenir de esta manera en relación a las dificultades que tienen la pareja es una situación viable, ya que en ocasiones llega a haber como que ciertas problemáticas por el intervenir en este tipo de contexto. Sí, y de hecho, o sea, mencionando ese tipo de situaciones, si te has dado cuenta que cuando pasan hacia los hombres, es una cuestión de burla. O sea, cuando vemos que existe la violencia con hombres, es como de jajaja, qué menso, shalala. O sea, siempre va a haber una cuestión hacia, o sea, como burla, ¿no? Y cuando es con las mujeres es todo lo contrario. Ahí sí ya nos sentimos como con la intención de ayudar, de proteger, etcétera. Pero no nos estamos dando cuenta que es de parte de las, o sea, de los dos géneros que esté existiendo ese tipo de violencia y que realmente es preocupante. Y sí, desgraciadamente a veces la sociedad no quiere meterse porque es como la parte donde te decía, muchos estamos desde nuestra zona de confort y desde nuestra zona de privilegios. Entonces, como no nos está pasando, ¿por qué me voy a meter? Incluso es más fácil juzgar que hacer algo. Sí, qué delicado es esta cuestión que mencionas, en la cual, por ejemplo, en las mujeres cuando van a la detención para el apoyo, se ha dado la situación de tienes que estar extremadamente golpeada o ya no tener la capacidad de caminar y ahí sí se interviene. Mientras no, pues no fue algo severo, entonces puedes retirarte. Y es una situación totalmente preocupante con respecto a ello porque hemos observado que van en busca de apoyo y en ocasiones llega a haber ciertas alteraciones de juicio, de etiqueta, en el cual requieres estar en una situación crítica para la intervención. Y sabes que también requieres estar en cierto estatus socioeconómico, porque la gente percibe como que una persona de bajos recursos es más propensa a sufrir este tipo de violencia, pero si va una persona de recursos, digamos, económicos altos, o sea, la apariencia es simplemente con el hecho de cómo se visten o cómo se ven o sea, físicamente es, pues, ¿por qué no? O sea, tú sí tienes quien te apoye. Entonces, eso es algo que finalmente es discriminación y es algo que no está bien visto y la gente no, o sea, no percibe que la violencia no tiene niveles y no tiene edades y mucho menos tiene género. Entonces, no es un disfraz que te puedas poner y no necesitas estar golpeada para saber que sufriste violencia. Incluso las personas de al lado de ti pueden estar viviendo violencia y tú ni siquiera lo vas a saber. Entonces, esto está súper mal porque finalmente se está haciendo como un estereotipo de cuáles son las personas que viven violencia y cuáles son como los rasgos que necesitas para que se te haga caso. Sí, es un tema en el cual posteriormente lo mencionas, el estereotipo con respecto a los niveles socioeconómicos y también la parte en la cual conllevan la inmediatez respecto a la intervención. Y mediante ello también hablábamos de la cuestión de las redes de apoyo que son una parte fundamental en este tipo o en las diversas áreas con respecto a la violencia. Claro, pero como te decía, desgraciadamente la familia muchas veces no es una red de apoyo, a menos que la comunicación sea asertiva y que realmente puedan entenderte, porque incluso estando en una relación donde existe violencia, es de las primeras personas de las que te alejas, por miedo justamente al que dirán, a que te juzguen o simplemente al hecho de que te vean mal. ¿Por qué? Porque son las personas más cercanas a ti y aplica con familia y aplica con amigos. Entonces, muchas veces la familia no es una red de apoyo con la que puedas contarle lo que está pasando y acercarte y que tengan ese papel, ¿no? Entonces era lo que yo te recomendaba. Creo que la red de apoyo más importante que podemos tener en estos casos son las instituciones, más ligado a organizaciones y una ayuda psicológica tiene que existir sí o sí en ese tipo de situaciones. Sí, nos hacían la pregunta respectivamente en esta cuestión de la psicología y los procesos psicoterapéuticos, hacia dónde dirigirse cuando conlleva esta situación. ¿Hay una corriente en específica o todas conllevan de diversas modelos para intervenir? Pues mira, yo creo que lo principal, independientemente de la corriente, es basar las fortalezas de la persona y es incrementar lo que te decía, la autoestima, el amor propio, la identidad, para que se pueda reforzar desde ahí.
finalmente es lo que más se tiene que destacar, porque cuando estás en una situación de violencia es lo que tienes hasta el piso, o sea, tu autoestima está muy por debajo, tu amor propio está muy por debajo porque digamos que eh, se permitió que la persona te agrediera tanto que ya no existió un momento donde se pudiera poner un alto. Entonces, ya ahora sí que tus niveles, digámoslo así, de amor propio y eso ya no existen. Entonces necesitas a alguien que te apoye a incrementarlos, que necesitas a alguien que te haga saber tu valor desde este punto de terapia, de psicología, donde es un poco más objetivo, donde no hay que juzgar, donde no hay que enfatizar en cosas que nos hicieron mucho daño, sino enfatizar en las cosas positivas. Nos hacían hincapié respectivamente de la opinión sobre las relaciones tóxicas. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Fíjate que ese es un tema que me he venido preguntando mucho y si te das cuenta nuestras generaciones lo toman de risa y el decir la tóxica o el tóxico es algo con lo que se está jugando y no se está viendo más allá de la situación. Entonces, para empezar, ¿qué es ser tóxico? O sea, quién puede definir qué es ser tóxico? Porque muchos te dicen, ah, pues es el que te revisa el celular, ah, pues es el que te cela o el que no te deja salir con amigos o etcétera, ¿no? Y aplica igual para hombres o para mujeres, pero no se ve más allá de, o sea, ok, esta persona es tóxica según tu concepto de tóxica, pero de ahí es como algo completamente diferente. Y ahora, relaciones tóxicas como tal, yo los llamaría como son, relaciones con violencia, porque la realidad es esa y no hay que disfrazarlo y hay que hablarlo como tal, porque es lo que está pasando. Entonces, pues como te decía, o sea, los signos más claros es que te cele, que no te deje convivir con personas que tú quisieras, no sé, amigos, familia, que por ejemplo quiera revisar tu celular, que tenga ciertas, no sé, actitudes de humillación, que te deje de hablar, cosas así tan pequeñas y tan mínimas que son violencia, no es toxicidad como lo llaman las generaciones actuales, es violencia y hay que llamarlo así. Y ante esta complejidad con respecto al uso de los medios digitales, la parte que en algún momento también se hacía referencia de compartir incluso la contraseña, y en algún momento a mí me movió porque eso en el cual para mí no es muy viable, ya que posteriormente, como conocemos, es una postura totalmente que conlleva mediante la manipulación, también la violencia, el no tener derecho a mi propio espacio. Entonces, ante esta característica, ¿qué abordar? Pues mira, es otra de las cosas que para mí es un signo muy específico de la violencia, cuando ya están pasando tus límites y cuando ya están faltándote al respeto en cualquier ámbito. Por ejemplo, el momento en el que te quieran checar tu celular o que quieran tener las contraseñas, están pasando la línea de tu privacidad, están pasando por el respeto de esta. Entonces ahí ya no debería, o sea, ya no debería de ser normal esa situación. Y como te decía, el hecho de querer controlar cómo te vistes, de querer controlar tu tiempo, de querer controlar lo que piensas, lo que actúas, lo que escuchas incluso, eso ya es faltar o pasar más bien esa línea y pasar tus límites y desgraciadamente pasa. Sí, bien lo mencionas, Paula, respectivamente hacia los límites, hacia un bienestar psicológico y físico. Ante esta característica, algunas recomendaciones de cómo ir colocando límites ante esta cuestión. Pues simplemente haciéndolo saber y expresándolo tal cual, y tampoco dejar que la otra persona haga menos lo que tú estás sintiendo, porque ese también es otro punto, ¿no? O sea, el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto y la otra persona te llega a decir, ¿sabes qué? Estás loca o loco o, ay, no seas ridícula, dramática o viceversa. O sea, desde ahí es empezar a poner los límites, que a mi punto de vista ya sería como un foco rojo. Muchas veces esos focos están apagados. Entonces, es empezar desde ahí, o sea, empezar a expresarlo y empezar a decirlo y empezar, por ejemplo, si tú tocas en el celular, pues no sabes qué es la última vez y
si la persona definitivamente no entiende y agarra de eso para hacerte sentir menos todavía, yo creo que es el momento indicado para terminar una relación, porque definitivamente eso va a ir más allá. Sí, me movió esta cuestión respecto al uso de las contraseñas, también el revisar el perfil y verificar, y entre otro tipo de dinámicas que se llevan haciendo con ello. Siempre en algún momento platicando con algunas chicas mencionaban que pues le daba mucho más fuerza, y también venía todo este constructo que hemos estado hablando referente al qué dirán, cómo me verán. eh, Tengo que ser partícipe también de esta generación para eh, conllevar la cuestión de los medios digitales, y entonces es algo en lo cual también en esta cuestión eh, hay que retomar como ciertas características mediante el uso de los medios digitales de manera totalmente, eh, mediante una parte que nos lleve a una cuestión funcional, y también mediante nuestro propio bienestar y conocer qué sí y qué ya no de una relación. Claro, y es como lo que te decía, o sea, cada quien juzga o habla desde sus beneficios y de su zona de confort, ¿no? Pero ya cuando estás viviendo una situación así, yo creo que lo más importante, pues sí, o sea, es poner límites, pero en cuanto a las redes sociales, considero que cada quien es libre de hacer completamente lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, nadie puede prohibirte y nadie puede decirte qué hacer, qué poner, qué tener. O sea, definitivamente eso es algo que está completamente dañino, ¿no? Entonces, en cuanto a las redes sociales, pues simple y sencillamente no tiene por qué revisarte tus redes sociales, no tiene por qué decirte qué publicar, no tiene por qué decirte a quién agregar, a quién eliminar, porque cada quien es libre y eso es el amor, o sea, ser libre. Entonces, ya cuando una persona está queriendo controlarte y está queriendo controlar lo que tú eres, entonces eso ya no es amor, eso ya, como te decía, está hablando desde un punto donde que te está viendo como un objeto por quererte controlar y querer ser, o sea, que seas como un títere, digámoslo así. Sí, nos hacían mención en esta cuestión cuando se empieza a interactuar y formalizar una relación en el noviazgo. Después entraremos en la parte ya cuando se tiene la cuestión de los hijos, esta parte económica. Posteriormente a este punto, se hacía mencionar sobre la idealización. Es una parte normal, es por ende parte de la relación. Pues, por ejemplo, lo de las redes sociales o más o menos a qué. Sí, por ejemplo, el idealizar a una persona. Me mencionaban, es que es parte de la relación, es que tiene que ser como tal, es normalizado, pero ¿hasta qué punto en el cual, en este contexto normal, lo podemos definir? Ujú. Ese es un tema que es también súper preocupante porque, ¿sabes que la gente se la vive idealizando? Y es lo que te decía. Y no nada más en cuestión de pareja, en cuestión de futuro, en cuestión de escuela, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso está muy mal, o sea, está muy mal porque no podemos ni siquiera tener la certeza de lo que va a pasar. Entonces, y volvemos al mismo punto, idealizar una pareja, entonces creces con esa idealización y cuando no te parece, la quieres cambiar y volvemos al mismo punto. No se trata de idealizar a la pareja, se trata de aceptarla como es, se trata de amarla como es. Entonces, para mí, la idealización es algo muy malo y es algo que no considero que sea correcto porque entonces ya no estás siendo objetivo con lo que realmente necesitas o quieres. Estás siendo guiado por tus pensamientos e ilusiones que probablemente viste en algún otro lado. Sí, es una postura totalmente, coincido contigo en la parte de la construcción como pareja, ya que también nos mencionaban, me siento utilizado por mi pareja, y es una cuestión que se ha ido abarcando en todo este contenido que hemos mencionado, pero cuando se siente o no utilizado, ¿de qué manera la persona lo identifican, o esta cuestión que ya se ha ido retomando? Es como lo que te comentaba, cuando ya una persona quiere pasar tus límites, cuando ya ves que ya tus decisiones no están siendo válidas
como un ejemplo, no sé, que tú quieres escuchar cierto tipo de música y llega una persona o la persona, tu pareja, y te dice, ¿sabes qué? No, o sea, no puedes escuchar esa música, a mí no me gusta, no me agrada, etcétera. Ya cuando una persona está pasando esos límites, está ya rebasando lo que tú quieres, está haciendo inválidas tus decisiones, ahí es cuando ya, o sea, ya no debería de ser. Sí, Paula, porque por ejemplo también conllevamos a manejar verbalizaciones en las cuales tienen que ver con la culpabilización, mediante en el cual si no estás conmigo me voy a morir o si te vas me voy a suicidar. Entonces es una cuestión en la cual también arremete y en esta manipulación quedarse de una manera forzada y no tener otra alternativa. Entonces cuando llega a tener un suceso en el cual conlleva estas características, el individuo siente una gran culpa con respecto, ¿por qué no me quedé con él? Tenía que haberlo cuidado, etcétera, etcétera. Exactamente, pero ahí estamos hablando, como tú dices, desde la culpa y no desde el amor. Cuando una persona te chantajea desde esa manera o desde ese punto de decir, sabes que me voy a suicidar si no estás conmigo, entonces ahí es un megafoco rojo, ¿no? O sea, porque estoy con una persona que me necesita para vivir. Y entonces ahí es donde ya no debería de hacer clic y donde sí entiendo que es una parte muy difícil y es una parte de incertidumbre de saber qué va a pasar y qué no va a pasar y esta parte de sentir la culpa, pero la realidad es que no somos responsables de las decisiones de los demás, nosotros somos responsables de nosotros mismos y cuando nosotros decidimos tomar cierta decisión, tenemos que ser firmes en eso y lo que diga la otra persona puede dolernos, claro que puede dolernos y puede influir, sí, pero ya no es nuestra responsabilidad y eso hay que tenerlo muy claro. Lo que la otra persona haga no es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de nosotros. Sí, Pablo, retomando esta característica que acabas de mencionar, la responsabilidad y que no somos culpables de las decisiones que retome la otra persona, también nos llegan a mencionar sobre las diferencias o la connotación respectivamente a los tipos de violencia y hablan sobre la dependencia emocional y la violencia emocional y las diferencias sobre estas dos. Pues mira, es lo que te comentaba, porque en sí cuando ya hay una relación de violencia existe esta dependencia. O sea, una dependencia o una codependencia ya es cuando estás con alguien por una necesidad que necesitas llenar finalmente. Entonces, ya sea porque esa persona te llene con, no sé, situaciones económicas, que te brinde bueno, el apoyo económico o que te diga palabras que a lo mejor necesitas escuchar en el sentido emocional o en el sentido físico, ¿no? Entonces ahí es cuando ya existe esa dependencia emocional. Y ya cuando es violencia emocional, es que esa persona ya está interviniendo en tus pensamientos, ya está agrediendo tus pensamientos, está agrediéndote a ti, está agrediéndote en tus decisiones, en tus valores, en tus límites, etcétera. Sí, bien mencionado, Paola, con respecto a la cuestión de tu punto de vista. ¿Todos en algún momento somos violentos o hay un rango en el cual sea medible? Pues mira, es que hay una diferencia muy grande entre agresión y violencia. Cuando somos, o sea, cuando agredimos, muchas veces es por un instinto. No sé, se me ocurre, llegas a un antro y alguien de repente se empieza a pelear y te pegan sin tú tener participación en esta pelea, lo que vas a hacer es defenderte, o sea, y vas a ser partícipe de una agresión. Pero eso no quiere decir que tú seas una persona violenta, simplemente actuaste por instinto. Y ahora cuando ya estás actuando con o sea, con intención, ahí es donde sí se le puede llamar violencia. Cuando tú tienes la intención de dañar, ya es violencia. Que sabes que lo vas a hacer, que sabes que la otra persona se va a sentir agredida, ahí ya es violencia, cuando tienes esa intención. Sí, es una postura, qué bueno que lo retomaste desde estos dos ámbitos, desde la agresión y desde la parte de la violencia, ya que posteriormente se hacía que esta parte instintiva se retomaba la parte impulsiva y de tal manera, por ello, todos éramos violentos. Entonces, lo has mencionado de una manera en la cual la diferenciación de estas dos connotaciones, así que para también que la audiencia tenga esta identificación. Posteriormente también el mencionar la parte cuando ya en las relaciones se tiene hijos o la parte de la violencia económica, entre otros tipos de violencias.
Los hijos, aparte, como bien lo hemos estado hablando, conllevan a reforzar necesariamente conductas violentas o queda como un contexto totalmente como un mito. Pues mira, desgraciadamente es una parte de la violencia intrafamiliar y que los hijos siempre terminan pagando los platos rotos, porque muchas veces de verdad es una de las mayores causas o situaciones por las que la pareja se mantiene o la persona que está siendo agredida o violentada se mantiene. ¿Por qué? Porque viene esta parte de sentir la falta del apoyo del papá o mamá, cualquiera sea, o sea, cualquier caso. Entonces ahí es donde se sigue permitiendo por miedo y por lo que te decía de que finalmente es una necesidad que se tiene que llenar porque los hijos a veces son como el pilar, digamos, de la familia o que se mantenga unida y eso da pie a que se siga permitiendo la violencia. Entonces, no es un mito, es una realidad y es algo que pasa y realmente pasa. Entonces, sí es muy preocupante, pero también hay que hacer conscientes a las personas que están viviendo en esta situación que lo hagan por los hijos, porque ellos están creciendo en un ambiente que les está haciendo muchísimo daño y que van a aprender de eso, ya sea que sean violentados o a ser violentos con las personas. Entonces, finalmente es como te decía, esto se va haciendo una cadenita y se tiene que romper en algún momento y tenemos que ser conscientes para poder romperla. Y posteriormente también la mención de que hasta dónde, y como lo hemos platicado y lo hemos abordado en este espacio, porque posteriormente hay tanto hombres o mujeres que se les hace referencia, salte de esa relación, ya no sigas porque te va a causar ciertos conflictos que en algún momento van a causar situaciones posteriores. Entonces, por esta cuestión, como bien mencionas, ¿no? Por los hijos, o desde la parte que retoman una relación y siguen y siguen y siguen por más en el cual se le insista, pero principalmente es esta cuestión que se ha ido abarcando en este espacio, ¿no? La cuestión de los límites, hasta dónde, entre otra, lo que hemos estado conllevando. Sí, exactamente, es lo que te decía, o sea, es empezar a poner límites y es, o sea, desde el momento en el que tú ya no te sientes tú, digámoslo así, o sea, desde el momento en el que tú ya no puedes decidir, desde el momento en el que tú ya no puedes casi que pensar o opinar, perdón, es como donde ya tienes que empezar a darte cuenta y identificar ciertas situaciones que van a ir incrementando, o sea, porque esa persona que te está violentando finalmente ya te está manipulando y sabe cómo y sabe dónde mover sus piezas, ¿no? Entonces no van a cambiar, la realidad es esa y es algo cíclico, o sea, va desde el punto en el que te agreden hasta que te piden el arrepentimiento o el arrepentimiento así como de no, perdón, no sé qué, no lo vuelvo a hacer y volvamos, como te decía, a algo cíclico. Entonces es un círculo que no acaba hasta que no te das cuenta y hasta que no topas lo que estás viviendo. Sí, Paula, tiene mucho que ver con esto y coincido también en la cuestión que llegamos a sobregeneralizar que todos o todas conllevan estas características en las cuales algunos, como bien lo mencionas, desde la parte de la agresión y desde la parte de la violencia. Sí, exactamente, o sea, te digo que es algo que va como por una parte cíclica, que va a un punto, luego otro, el otro se repite. Entonces, es algo que te decía, no tiene fin hasta que lo haces consciente. Sí, Pau, posteriormente a la cuestión para ir finalizando esta charla contigo, algo que te gustaría llegar a reflexionar o mencionar o retroalimentar a las personas. Pues mira, la verdad es algo que sí me gustaría como hacer mucho más hincapié en este tema de que número uno, tenemos que ser conscientes de que la sociedad en la que estamos viviendo de verdad está sufriendo un problema y que no veamos todo desde una perspectiva de atrás y de juzgar y desde ser o no ser empáticos más bien, porque
es lo que se está viviendo en la sociedad y desgraciadamente si podemos llegar a prevenir esta situación, si podemos identificar ciertas características, podemos prevenir muchas situaciones que pueden ser de mayor riesgo y que la gente debería de empezar a tomar en cuenta, porque justamente antes de iniciar la videollamada o las videollamadas, me puse a investigar más del tema y empecé a darme cuenta que no es un tema del que se hable mucho y que los datos incluso son datos pasados, de años pasados, que ni siquiera se van actualizando. Entonces, desgraciadamente no se le está poniendo mucha intención, no se le está poniendo mucho enfoque a este tema y sí considero que podríamos empezar a prevenir y empezar a hacer algo mucho más grande con la sociedad para empezar a romper estos estereotipos, empezar a romper también esta parte del machismo y de muchas otras situaciones que definitivamente no, o sea, no están ayudando para que o sea, crezca esta población personalmente y emocionalmente y también hacer hincapié a que la gente no deje a un lado la terapia psicológica, porque de verdad es una ayuda increíble que te puede salvar de muchas situaciones y que desgraciadamente también en nuestra sociedad está visto como solo los locos van al psicólogo y que todavía no se rompe ese tipo de pensamientos, ese tipo de creencias y que desgraciadamente pues no nos está ayudando a nosotros como psicólogos y tampoco a la sociedad, ¿no? Entonces es lo que me gustaría agregar, que la gente sea un poquito más consciente y más empática y que no tengan miedo a hablar con alguien y que no tengan miedo a ir a los centros que te pueden ayudar o simplemente hablar con un psicólogo y tener ese seguimiento de terapia, y no dejarlo, porque al final del túnel siempre va a haber esa luz y siempre se puede salir y creo que es lo que más voy a destacar de esta situación. Sí, Paula, coincido con lo que acabas de mencionar, la parte de la concientización, también la parte de la información y material científico, en el cual posteriormente también haciendo revisión, había material del 2017, 2016, en ciertos artículos, en el cual también esta parte de llevar toda esta parte de un programa de intervención mediante las situaciones que estamos viviendo, principalmente si nos vamos a nuestro país, ya que han aumentado la parte de los feminicidios y como bien lo hemos mencionado, ¿no? Viene desde la postura de la relación con una pareja y es una situación crítica en la cual se ha observado poco desarrollo desde mi punto de vista. Se ha dado con algunas personas, pero aún falta mucho en esto para poder abordar en una diversas poblaciones en las cuales nos rodeamos. Así que pues te agradezco mucho por permitirme y darme la oportunidad de este tema sensible en el cual conllevar y concientizar sobre ello de la terapia, como bien lo mencionas, ya que posteriormente aún se tiene toda esta parte de un estereotipo, de los hitos, entre otras cuestiones en las cuales estamos observando cierto crecimiento, pero pues esto aún hace falta en el proceso psicoterapéutico, ya que posteriormente, como bien lo mencionábamos, no es una cuestión hacia nosotros mismos y también el conectar con todo aquello que tiene que ver con todas las esferas en las cuales nos desarrollamos y principalmente qué hago con ello. Claro, y es como lo que te decía, dejar de normalizar esta situación y dejar de disfrazarla y llamarla como tal. O sea, finalmente ese tipo de agresiones que para la gente es una burla o que para la gente es algo lindo, finalmente es violencia. Entonces, llamarlo como lo es y hacer énfasis en eso y quitarle esa máscara, ¿no? Porque eso de que la tóxica, el tóxico, las relaciones tóxicas y etcétera, es violencia aquí y en otro país. Entonces, finalmente es empezar a llamarlo por su nombre y empezar a hacer frente a esta situación y dejar de normalizar este tipo de situaciones que finalmente no nos están ayudando a un crecimiento, sino al contrario, vamos para atrás. Sí, Paula, de ser así hay mucho material en el cual se puede desplegar de ello, así que en algún momento tener otra vez el honor de charlar sobre ello y principalmente
invitarte y que nos abras el panorama respecto a este y a diversos temas que tienen que ver con la psicología y el desarrollo humano. Así que, sin más que mencionarte, muchas gracias por tu participación y también mencionar a la audiencia a la cual participe, deje sus comentarios, qué les pareció, si hay algo en lo cual retroalimentar, también las cuestiones que tengan que ver con diversos temas, se los agradecería mucho. Y Paul, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales para comunicarse contigo? Bueno, te quería agradecer también a ti, Eric. Creo que este es un espacio muy valioso donde la gente pueda entender y pueda ser un poco más consciente de las situaciones que se están viviendo y que hacer un poco más énfasis en la psicología que realmente no está un poco olvidada y está muy poco valorada, ¿no? Entonces, quería también agradecerte este espacio para hablar de este tema que es muy importante y que lo considero de gran ayuda, tal vez para ciertas situaciones o para personas que ni siquiera saben lo que está pasando realmente, ¿no? Y pues mis redes sociales estoy como Paola Ramírez, casi en todas, en Facebook, en Instagram, y ahí es donde me pueden encontrar. No subo mucha información sobre estos temas, bueno, a veces sí en Facebook, pero pues sí es un tema que me interesa. Sí, de igual manera, si nos compartes el link a tu perfil para que la gente ahí vaya también conociendo el material, lo que vayas realizando respecto a los temas, a la psicología entre diversidades, así que te lo agradecería mucho y sin más que mencionar, el seguir este material que lo pueden encontrar en la página de Psicoplenitud y ahí dejar sus comentarios y nuevamente agradecerte, Paola, por tan maravillosa y ética parte profesional y personal respecto a estos temas. Muchas gracias. No, al contrario, Eric, muchas gracias a ti. Gracias, Paula, y de ser así, una excelente noche y hasta luego.